¿Qué pasa, gente? Soy Lidia Rico y en este vídeo voy a hablar absolutamente en español, primicia. Pero déjame que diga un par de cositas en inglés, que si no la gente se me va a volver loca. If you didn't know, I am from Spain and I never talked on my own language in this channel, and in this video I'm going to talk in Spanish. Make sure to put this video with subtitles if you want to listen to what I'm about to say. Yeah, I'm from Spain. He querido hacer este vídeo hace mucho tiempo, lo que pasa que me daba muchísimo miedo porque claro, mi canal es en inglés, llevo muchos años con este canal en inglés y veo mucha gente en los comentarios que habla español. De hecho, hay muchos de vosotros que me dicen que aprendéis inglés con mis vídeos y cosas así, así que digo, ¿por qué no? Voy a ver qué pasa. Probablemente no lo va a ver nadie. Si no lo ve nadie, pues lo siento, no haré más vídeos en español. Darle al like, escribir comentarios como locos y compartir el vídeo con mucha gente. Y nada, voy a explicar un poco quién soy. Oh, mira, ahí está mi amigo Jeremy. Tengo un amigo que vive en la van que está ahí detrás. Y en este vídeo voy a abrirme con vosotros, voy a deciros quién soy, de dónde vengo, cómo empecé a vivir en furgonetas, por qué llevo 11 años viviendo en la carretera y mucho más. Así que vamos a empezar el vídeo, ¿no? Take the shot, take the shot. Pull up and take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Boo-booch! Gucci boy! Hey! He's about to take a nap. Standing nap, yeah. Alright, guys. Oh, Jeremy. Mi amigo Jeremy se viene a tomar un té. Pichulon. Ok. Cosas para hacer el té y tengo unas cerecitas orgánicas y nada, aquí nos juntamos un par de amigos, hago el té y nada, pues pasamos el rato por aquí. Mi aire acondicionado, no veo nada. Busca novio el Jeremy, ya sabes. Voy a comer y a hablar un poquito con vosotros, a ver qué pasa. ¡Amiga! California. Estas son pues las calles de atrás, así de la playa y eso. Por aquí estamos detrás del boardwalk. Esta es la verdadera Cali. SoCal, baby. Pues como he dicho al principio de este vídeo, soy de España y en realidad nací en Extremadura, nací en Badajoz. Eso está, pues, para los que no sean de España, está en la parte oeste de la península ibérica, pero cuando tenía 3 años mis padres se fueron a las Islas Baleares y entonces pues nada, me crié en las Islas Baleares, soy una chica española de las islas y nada, cuando tenía 22 años me mudé a California con una mano delante y una detrás. Yo cuando vivía en España tenía 3 trabajos, trabajaba un montón, iba a la universidad y siempre estaba de arriba para abajo, tenía una buena vida y yo vivía sola en un estudio con vistas al mar, pagaba súper poco, en ese entonces creo que eran ni 400 euros era el alquiler de mi casa. Trabajaba en un gimnasio que lo tenía detrás de mi casa y luego trabajaba de noche de camarera. Tuve bastantes trabajos en restaurante básicamente hasta que me mudé aquí. Cuando me mudé aquí, me mudé
con trabajo. Me vine de au pair y es, para los que no sepan lo que au pair significa, es básicamente una niñera profesional. Y me vine aquí pues con trabajo, con una casa, con una familia de acogida, tuve un sueldo y por ese entonces pues así es como me mudé aquí al principio en este país. Y luego para los que me hayan seguido en este canal por un montón de tiempo, pues sabéis que yo estuve casada con Philip y estuvimos viajando pues por todos los Estados Unidos en caravana, furgonetas, etcétera. Esta desde luego es una de las partes de mi vida que absolutamente no me gusta hablar porque es bastante traumática y la verdad no quiero concentrarme mucho en este vídeo en esa parte, pero bueno, yo estuve casada con Philip por bastantes años, casi 9 años, y en el 2022 mi ex marido empezó a tener bastantes problemas con adicciones y la verdad que nuestra relación pues no estaba bien debido a muchos problemas. Intenté ayudarlo de muchas maneras y lo único que recibía era empujarme. Llegó un día en el que él se quiso divorciar, después con el tiempo he averiguado bastantes cosas y bueno, desgraciadamente nos divorciamos y al poco tiempo Philly se quitó su propia vida y ya no está con nosotros en este mundo. Y la verdad que para mí ha sido una de las cosas más dolorosas de mi vida. Lo sigue siendo a día de hoy. No he tenido ninguna relación más desde el 2022. No he estado con nadie. Mentalmente es que ni siquiera me puedo plantear el tener una relación ahora mismo o nada parecido. Todavía estoy bastante traumatizada con eso. Y no solo eso, sino que el año en el que yo me divorcié, mi padre falleció justo antes de que falleciese Philip. O sea que en menos de un año he perdido a mi padre y a Philip. Y llevo desde el 2022 viviendo en la carretera yo sola. He hecho bastantes cosas desde que estoy divorciada. He viajado a muchos sitios, he crecido bastante mi canal de YouTube. Antes del divorcio mi canal la verdad es que solo tenía 40.000 seguidores. He trabajado muy duro. También me tomé mucho tiempo fuera de las cámaras porque mentalmente es que no podía. Obviamente lo podréis entender que después de haber pasado por algo así, es que ni siquiera podía hablarle a nadie sin llorar, ¿no? Obviamente. Y bueno, a día de hoy todavía hay momentos en los que, ¿sabes? Parezco fuerte, pero se me caen las lágrimas al irme a la cama. Entonces, bueno, esta es mi vida, un poco el resumen de mi vida hasta día de hoy. Me considero una persona que no se da por vencida. Llevo en Estados Unidos desde el 2013. Y la verdad es que me encanta, la verdad, yo tengo todo el rollo de California, tengo muchos amigos aquí, llevo aquí pues la mitad de mi vida, como quien dice, ¿no? Y yo soy ya muy americanilla, ¿sabes? A mí a veces ya no me salen las palabras en español, claro, a mí me llegan los pensamientos ya en inglés, o sea, yo pienso en inglés, o sea, me pasó de que cuando yo me mudé aquí se me venían todos los comentarios, todas las cosas, todo en español y me tardé, pues yo qué sé, 4 o 5 años hasta llegar al punto en el que estoy hoy. Yo sueño en inglés, hasta mi manera de expresarme, como soy de graciosa o lo que sea, ¿no? Ya se me ha cambiado un poco la cosa al tener que haber aclimatado a la cultura americana, ¿no? Me parece que es lo que le pasa a la gente que se muda a otros países y aprende otros idiomas, es que acabas teniendo un alter ego que eres tú en otro idioma, ¿sabes? Que me parece algo muy interesante y si lo has vivido déjalo en los comentarios porque quiero saber de ello. Pues durante estos últimos 11 años he vivido en diferentes vehículos. He tenido una caravana súper grande de los años 70, una Chevy Coachman. Y esa caravana pues tenía baño, tenía 2 camas, tenía mucho sitio, pero también era una caravana muy vieja, una caravana que tenía mucho óxido y a los policías no les gustaba nada, nada, nada esa campervan. Entonces era pues un suplicio. Luego también he vivido en una furgoneta 4x4, era una Ford Econoline. Bueno, hicimos entre mi exmarido y yo la conversión y fue pues la verdad una de las primeras furgonetas 4x4 que yo vi que estaba súper chula.
porque las demás que yo había visto en internet, la verdad que eran bastante feas. En esa furgoneta viajé por todo México, Estados Unidos y de todo. Luego he tenido furgonetas muy antiguas, de los años 60 incluso. He tenido furgonetas de los años 70, más 4x4, y ahora mismo pues tengo la Westfalia, que es del 1985. Esta furgoneta tiene 40 años. La verdad que me encanta esta furgoneta, es una de mis favoritas de todas las que he tenido, pero a la vez ahora mismo tengo muchos problemas mecánicos y la verdad que estoy muy harta de esto. Pues no sé, si me fuese a Europa, la verdad que me gustaría pues tener un vehículo allí y ver a ver cómo va la cosa. Quizás haciendo vídeos allí, no sé. Dímelo en los comentarios qué piensas, qué te parece. ¿Me tendría que ir a Europa o me quedo aquí? Voy a cocinar un poco de pollo con unos pimientos y de guarnición un poquito de pepino con un poquito de sal. Yo creo que como bastante sano, como de todo menos guarrerías. O sea, yo intento no comer azúcares, intento no comer mucha cosa frita por aquí, ni fast food como le dicen. Y intento cocinar en mi furgoneta lo máximo posible, porque la verdad que en Estados Unidos la comida es bastante cara. Y aquí tienes que tener cuidado con la comida que compras, porque no es como en Europa. Aquí hay los GMO estos, que son genéticamente modificados, y un montón de pesticidas. Yo compro todo orgánico. La verdad es que me encanta cocinar. Si yo pudiera tendría un horno en esta furgoneta, pero no tengo ni sitio y no me apetece averiguarme la vida para tener un horno aquí dentro porque sería muy complicado. Pero cocino mucho, cocino todos los días, mínimo 2 veces al día, o me hago la comida en la cena, o el desayuno y la cena, el desayuno y la comida. Si me seguís hace tiempo ya sabréis que, a ver, yo la vida solucionada no la tengo. Que intento tomarme la vida lo mejor posible. Si me sigues hace tiempo, supongo que ya te has dado cuenta de que soy bastante positiva, aunque me pasen muchas cosas malas. Normalmente siempre intento mirar lo positivo de la vida. En este momento de mi vida, no lo voy a negar, estoy un poco perdida. Tengo 34 años, recientemente divorciada, y no solo eso, yo me siento viuda, la verdad, porque yo no elegí mi divorcio, y lo que pasó después de perder a mi marido de esa manera tan catastrófica, yo siento como que sea una viuda. La verdad, porque mi marido a mí me empujó, no quería que lo ayudara, se fue por el camino de las adicciones y por el camino de las malas compañías. Entonces, cuando tú estás en ese estado, por mucho que te quieran ayudar, si no te quieres ayudar tú mismo, no vas a salir de ahí. Y desgraciadamente me ha tocado experimentar a mí esto. Y la verdad que yo espero que cuando yo comparto estas cosas, haga ver a los demás que mi vida no es perfecta. Todos tenemos una vida que a veces es bastante inesperada, por decir algo, y estamos haciendo lo mejor que sabemos. Mi vida no ha sido ni mucho menos fácil. Mudarme aquí sin saber inglés fue súper difícil. Sobre todo el primer año yo lo pasé bastante mal. Y bueno, estos últimos años lo he pasado bastante mal por las circunstancias de la vida, ¿no? Pero sí, ser inmigrante no es fácil, y mucho menos en Estados Unidos. Aquí es el nivel al 300% siempre, ¿sabes? La verdad es que como de la sartén, mucho, porque así me ahorro bastantes platos y van life. Así me conocéis un poco más, sabéis de dónde vengo, que no tengo la vida solucionada y que por ser youtuber tampoco quiere decir pues que no tengas problemas. Así que nada, deja un comentario en español diciéndome cómo te ha gustado el vídeo, si te gustaría ver más vídeos en español sobre algún tema en específico. Si veo que las visitas están bastante decentes, a lo mejor empiezo a hacer vídeos con temas muy interesantes que la gente pues a lo mejor quiere aprender para el tema de van life en español. Pero primero tengo que ver que hay un interés. Pero bueno, que quiero ver un poco el feedback que hay con vosotros, ¿eh? Así que nada, un besito y a cuidarse. Voy a cocinar un poco de pollo con unos
Peppers. Yeah. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot.